Bienvenido a nuestro informe especial sobre el impactante caso de Edmundo González, un empresario venezolano atrapado en un escándalo que se extiende a través de fronteras internacionales. González se convierte involuntariamente en un peón en una partida de ajedrez político de alto riesgo, y ahora se encuentra encarcelado en España bajo la atenta mirada del ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. Su historia se desarrolla en el crudo contexto del régimen socialista de Venezuela, arrojando luz sobre el impacto devastador de la corrupción desenfrenada y la manipulación política. Nuestro informe profundiza en esta intrincada red de política socialista, investiga el controvertido papel de Zapatero, y revela las profundas implicaciones para el pueblo venezolano. Primero, veamos más de cerca la vida de Edmundo González. González, que alguna vez fue una figura prominente en el mundo empresarial de Venezuela, estableció una exitosa empresa de fabricación de calzado que proporcionó empleo a cientos de personas. Sin embargo, su ascenso al éxito se vio ensombrecido por el oscuro espectro del régimen de Maduro, un gobierno socialista empañado por la corrupción generalizada y la mala gestión económica. A pesar de los desafíos planteados por el régimen, González siguió adelante, viendo su negocio no solo como una empresa comercial sino como un faro de esperanza en medio de dificultades generalizadas. Sin embargo, su compromiso de emplear únicamente trabajadores sindicalizados, y las afiliaciones políticas de algunos miembros de su equipo directivo a menudo lo encontraron en desacuerdo con el gobierno, lo que generó dificultades financieras y constantes disputas legales. Su tenacidad y resistencia, sin embargo, se pusieron a prueba cuando se convirtió en blanco de una compleja maniobra política que tuvo repercusiones de gran alcance. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, un firme defensor del socialismo, buscaba obtener la visa Schengen que le permitiría viajar por Europa sin controles de pasaportes. En su búsqueda de legitimidad internacional, Maduro llegó a un acuerdo crucial con la Unión Europea y, en un intento por apaciguar a la Unión, decidió tomar medidas enérgicas contra algunos empresarios locales que habían desafiado sus políticas a lo largo de los años. Uno de esos empresarios fue Edmundo González. Acusado de malversación de fondos y evasión fiscal, González se vio obligado a huir de Venezuela para evitar el arresto, lo que lo llevó desde su tierra natal al país libre y liberal de España. Fue inmediatamente arrestado, a pesar de su solicitud de asilo. Lo que inicialmente se consideró un procedimiento regular comenzó a complicarse cuando el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero se interesó mucho en el caso. Zapatero, conocido por sus estrechos vínculos con la administración Maduro, generó controversia cuando elogió públicamente al régimen venezolano por su compromiso con la democracia y los derechos humanos. Esta conexión nada sorprendente pero alarmante entre Zapatero y Maduro sacó a la luz un patrón político que consistentemente priorizaba las relaciones diplomáticas sobre los gritos por la justicia y los derechos humanos. González se vio envuelto en esta red de intereses creados, maniobras políticas y abuso de poder. Mientras González estaba detenido, el negocio que había trabajado tan duro para construir comenzó a desmoronarse. El cambio de liderazgo, junto con las batallas legales en curso, llevaron a una disminución en su desempeño. Sus empleados, una vez unidos en su devoción a la empresa que les había brindado oportunidades, ahora encontraron en peligro sus medios de vida. Muchos de los empleados de Edmundo, sus familias y miembros de la comunidad local lucharon por comprender cómo un empresario tan dedicado a mejorar las vidas de su pueblo podía convertirse en víctima de explotación política. A medida que se alargó su encarcelamiento, el apoyo a su causa comenzó a crecer, tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional. La presión política y legal dentro y fuera de Venezuela comenzó a aumentar sobre las autoridades españolas, pidiendo la liberación inmediata de González. Su caso comenzó a captar la atención del mundo, sirviendo como un crudo recordatorio de las consecuencias del poder político desenfrenado, y las fallas a menudo evidentes entre política y justicia. Si bien el futuro de González sigue siendo incierto, su historia ofrece una conmovedora lección sobre el entrelazamiento de la política en la vida cotidiana y los negocios. En el contexto de una economía en ruinas y sistemas fallidos, continúa manteniendo la creencia de que, en última instancia, prevalecerá la justicia y será reivindicado. Para muchos venezolanos es una llamada de atención. El destino de González resalta los peligros que plantea un sistema basado en la manipulación y el beneficio personal. Frente a tal adversidad, muchos creen que el camino a seguir pasa por exigir responsabilidad política y fomentar una cultura de transparencia y equidad. La clave para crear un cambio real es aprender de estas experiencias y denunciar las injusticias. El apoyo inquebrantable a la causa de Edmundo González es un paso positivo en esta dirección, que refleja el creciente deseo de una gobernanza imparcial y una mejora social. A medida que más voces se unen a este coro decidido que pide equidad social, nos acercamos a la visión de un mundo justo y equitativo. Para González, su terrible experiencia está lejos de terminar. A medida que se desarrolla el intrincado juego de la política, sigue teniendo esperanzas. Con suerte, esa justicia reconocerá a los inocentes, que la verdad eventualmente saldrá a la luz, y que la comunidad internacional no permanecerá indiferente ante su difícil situación. El ex primer ministro Zapatero, por otro lado, enfrenta una reacción reforzada en su país de origen, acusado de favorecer los intereses extranjeros sobre el bienestar de los ciudadanos de su país.
Subestima la resiliencia de la gente, ya que siguen expresando sus preocupaciones y la situación sigue siendo fluida. Este caso resuena más allá del ámbito de la política venezolana. Sirve como un severo recordatorio de la necesidad universal de exigir rendición de cuentas a nuestros líderes, y crear controles y equilibrios que protejan la integridad de nuestras instituciones. Ofrece una instantánea de la inmensa vulnerabilidad de los sistemas democráticos, y los peligros muy reales de la manipulación política. Eventos como estos son un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de una cooperación global para salvaguardar los derechos humanos fundamentales y los valores democráticos, y para responsabilizar externamente a los perpetradores de injusticias. A medida que profundizamos en este atolladero político, las implicaciones del encarcelamiento de Edmundo González son múltiples. El impacto más directo se puede ver en el propio González, su familia y sus empleados. Las marcas indelebles de esta terrible experiencia quedarán grabadas en su conciencia para siempre. Más allá de esta inmediatez, el caso de González tiene consecuencias de gran alcance para las sociedades venezolana y española en general. La erosión de la confianza en las instituciones públicas, la creciente polarización entre facciones políticas, y el espectro inminente del autoritarismo desenfrenado son solo algunos de una multitud de desafíos que enfrentan estas sociedades. En medio de estas pruebas surge un rayo de esperanza, un llamado a la unidad, un llamado a la rendición de cuentas. Con cada voz levantada en protesta, exigiendo justicia, asistiendo a una manifestación o compartiendo una historia, este movimiento global cobra impulso. Si bien las soluciones a estos problemas no son instantáneas, la unión de voces diversas es un testimonio del poder de la acción colectiva. Mientras navegamos por estos tiempos difíciles, la esperanza perdura. Esperanza de un futuro en el que prevalezcan la justicia y la equidad, en el que los poderosos rindan cuentas, y en el que la unidad del pueblo trascienda todas las fronteras. Esta es la visión que mantiene a Edmundo González, y a la multitud de personas como él en guión, una visión que los impulsa a luchar incansablemente por lo que creen que es correcto. A medida que sus historias continúan desarrollándose, son un testimonio vivo de esta esperanza, sirviendo como recordatorio de que nosotros, como ciudadanos globales, debemos permanecer alerta, debemos seguir planteando preguntas difíciles, debemos persistir en exigir rendición de cuentas y debemos seguir teniendo esperanza, porque es la esperanza la que realmente moviliza el cambio. Si bien no podemos predecir lo que nos depara el futuro, podemos, sin embargo, esforzarnos por crear uno mejor. Uno donde se preserve la integridad de nuestras instituciones y los derechos de nuestro pueblo. Uno con líderes que gobiernen con transparencia, equidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. Este es el mundo que debemos esforzarnos por crear, porque de hecho está en nuestro poder. Por ahora, nos aferramos a las historias, las esperanzas y las voces. Nos guían, nos inspiran y, lo más importante, nos recuerdan el poder que tenemos como individuos y como colectivo. La adversidad y la injusticia que enfrenta González no son exclusivas de él. Sin embargo, su firme desafío al sistema, su determinación inquebrantable de defender sus principios, hacen de su historia una parte integral de la narrativa más amplia. Retrospectivamente, se hace evidente la importancia de seguir contando estas historias. Les decimos no solo que creen conciencia y movilicen apoyo, sino también que fortalezcan la resiliencia colectiva, y nos recuerden el poder de la esperanza. La esperanza persevera, perdura, y es la esperanza la que nos une, sin importar en qué parte de este planeta estemos. Al concluir nuestro informe, deseamos recordarles que, si bien la red geopolítica que enredó a Edmundo González puede parecer desalentadora, nosotros, como individuos, poseemos el poder de efectuar cambios. Como se ve a nivel mundial, cuando la voz colectiva del pueblo clama por justicia, el cambio real se convierte en una realidad palpable. La situación de Edmundo González subraya la importancia de defender lo que es correcto, y negarse a ceder ante la tiranía de quienes están en el poder. Frente a la adversidad, la determinación de González sirve como un faro inspirador de esperanza, y un decidido recordatorio del poder del espíritu humano. Mientras nuestras voces sean escuchadas y nuestros deseos de justicia no se inmuten, el faro de esperanza de un mundo mejor seguirá ardiendo apasionadamente. Gracias por acompañarnos hoy para destacar este tema pertinente, y esperamos que continúe ampliando su apoyo hasta que se haga justicia. Hasta la fecha, la batalla por la libertad de González continúa, pero, junto a él, la multitud de voces unidas en su apoyo sigue siendo inquebrantable. La comunidad internacional continúa implorando por el cese de la manipulación política, por la restauración de los agraviados, por la afirmación de la justicia misma por la que González había luchado toda su vida. Desde los callejones de Caracas hasta los elegantes bulevares de Madrid, y los rincones de gran alcance del mundo donde han resonado los ecos de este cuento, el llamado a la justicia no hace más que hacerse más fuerte. González no está solo y su ilimitada resiliencia sirve para inspirar el movimiento colectivo hacia un mundo más justo y menos dividido.